Hola, mi nombre es Matías Delgado, soy ayudante de Fisiología 1 del programa de ayudantes docentes y hoy te voy a presentar sobre vía sensitiva. El objetivo de esta presentación es reconocer los receptores de la vía sensitiva periférica, reconocer la función de los cordones dorsales y del sistema anterolateral, describir la ubicación de los puntos de releo y de acusación de la información somatosensitiva, y por último, relacionar estructuras anatómicas con aspectos fisiológicos y funcionales de la vía sensitiva. En primer lugar, el sistema somatosensorial se organiza en tres niveles básicos. El nivel de receptores cutáneos, que ejercen la traducción de señales, el nivel de circuitos del sistema nervioso, es decir, la vía de los cordones posteriores, el sistema anterolateral, el espinocerebeloso y el trigeminal, y por último, a nivel de percepción, en la corteza somatosensorial, donde ocurre la interpretación del cambio externo. Cambio externo que es lo mismo que sensación. Vamos a analizar estos tres niveles de organización. A nivel de receptor, podemos clasificarlos en dos tipos según su ubicación. Mecanorreceptores superficiales, que pueden ser encapsulados por una capa de tejido conectivo o pueden ser no encapsulados, como por ejemplo las terminaciones nerviosas libres. Dentro de los encapsulados tendremos corpúsculos de Meissner, que se encuentran en la piel glabra de palmas, plantas y labios, y los discos de Merkel. Dentro de los mecanorreceptores profundos tenemos corpúsculos de Ruffini y los corpúsculos de Pacini. Entonces, la transducción sensitiva es el proceso mediante el cual la energía de un estímulo mecánico se convierte en una señal eléctrica recibida por la neurona sensitiva. Los estímulos sensados van a deformar la piel y con ello las terminaciones nerviosas, generando un cambio en la permeabilidad iónica de la membrana celular. Esto conlleva a la generación de una corriente despolarizante en la terminación nerviosa, produciendo un potencial de receptor y, si el estímulo supera el umbral de activación, desencadena un potencial de acción. Este potencial se transmite a través de un nervio periférico hacia el sistema nervioso central. Cabe destacar que las frecuencias de los potenciales de acción dependen de la fuerza, duración del estímulo y tiempo de adaptación del receptor. Como mencionamos antes, los mecanorreceptores superficiales son los corpúsculos de Meissner y los discos de Merkel. Los discos de Merkel sensan presión estática, estructuras, bordes, tacto fino y son fundamentales para la lectura braille. En cambio, los corpúsculos de Meissner sensan estímulos como caricias, frotes suaves y presión dinámica. Ambos se caracterizan por poseer campos receptivos pequeños y descargar potenciales de acción con una baja frecuencia. Como observamos, los corpúsculos de Meissner dejan de descargar durante el estímulo, es decir, se adaptan con rapidez, mientras que los discos de Merkel disparan potenciales de acción a lo largo de toda la duración del estímulo, es decir, se adaptan de manera más lenta. En esta diapositiva se ilustra un resumen de lo descrito anteriormente. Vamos a dejarla ahí un ratito para que la vean. Y ahora yéndonos a los mecanorreceptores profundos. Estos corresponden a los corpúsculos de Pacini y los de Ruffini. Los corpúsculos de Ruffini sensan el estiramiento de la piel y la dirección del movimiento, mientras que los corpúsculos de Pacini sensan vibración dinámica de alta frecuencia, además de presión profunda y dinámica. Los receptores profundos se caracterizan por tener un campo receptivo más grande, siendo el de Ruffini más extenso que el de Pacini. Además, los corpúsculos de Pacini se adaptan rápidamente al estímulo, pues dejan de disparar potenciales de acción durante el estímulo. En cambio, los corpúsculos de Ruffini son de adaptación lenta, pues continúan disparando potenciales de acción durante el estímulo. En esta diapositiva
también se ilustra un resumen de lo que describimos anteriormente. Es importante que presten atención a los detalles que íbamos nombrando porque tienen que sabérselo. Entonces, a nivel de circuitos de los sistemas sensitivos generales, la información de la cabeza se detecta a través de la vía trigeminal, mientras que la información sensitiva del cuerpo es detectada por el sistema anterolateral o SAL, que sensa la termoalgesia, el tacto grueso y el dolor visceral. Los cordones dorsales con los fascículos gracil y cuneiforme sensan el tacto fino, las vibraciones, la propiocepción consciente y la presión, y las vías espinocerebelosas que transmiten la propiocepción inconsciente. La información puede ser conducida a través de diferentes fibras nerviosas que, en conjunto, constituyen al nervio periférico. Estas fibras se clasifican según su velocidad de conducción. Las fibras A tienen una velocidad de conducción mayor, con bajo umbral y latencia, por lo que responden rápidamente. Muy gruesas y mielinizadas, las fibras tipo B tienen una velocidad de conducción intermedia, muy importantes para el sistema nervioso autónomo. Y por último, las fibras C tienen una velocidad bastante baja, pues son delgadas y amielínicas. La sensibilidad somática es transmitida por la vía de los cordones dorsales, lemnisco medio en rojo, que sensa el tacto discriminativo, la vibración y la propiocepción. Esta vía está compuesta por el fascículo gracil y cuneiforme. Por el fascículo cuneiforme asciende información sensitiva proveniente de niveles sobre T6, es decir, los dermatomas C2 hasta T6. La información sensitiva bajo T6 entonces asciende por el fascículo gracil. La vía del sistema anterolateral, que se ve en azul acá, transmite la sensibilidad térmica y nociocepción. Esta información ingresa a la médula espinal, decusa en la comisura anterior y asciende por el cordón anterolateral de la médula espinal. En esta diapositiva se muestra la vía de los cordones posteriores. La primera neurona del circuito es la neurona sensitiva pseudo-unipolar. Esta ingresa a la médula espinal y asciende por los cordones dorsales. En este caso, se ilustra el trayecto del tracto cuneiforme. Los axones de la primera neurona ascienden hasta el bulbo caudal, donde sinaptan con neuronas del núcleo gracil. Estas neuronas decusan por las fibras arciformes internas, formando el lemnisco medio, y ascienden hasta el núcleo ventroposterolateral del tálamo, donde ocurre la segunda sinapsis. Luego, la neurona asciende por el brazo posterior de la cápsula interna hasta la corteza sensitiva primaria, ubicada en el giro postcentral, en la zona de representación del miembro superior. Aquí vamos a ver una animación de la vía de los cordones dorsales. Se representa en celeste una neurona de un nervio de la extremidad inferior, que ingresa a la médula espinal por dorsal y asciende hasta el fascículo gracil, hasta llegar al núcleo gracil en el bulbo caudal, donde hace sinapsis. La segunda motoneurona, de color morado, decusa, como muestra la animación. Y luego asciende por el lemnisco medio hasta llegar al tálamo sensitivo. En el tálamo ocurre la segunda sinapsis y la tercera neurona, que en este caso se muestra de color rojo, llega finalmente a la corteza sensitiva primaria. En el sistema anterolateral, ubicado en el asta anterior y lateral de la médula espinal, está formado por tractos espinotalámicos y el tracto espinoreticular. Ahora hablaremos de la porción sensorial discriminativa de este. También está formado por un circuito de 3 neuronas.
La primera neurona es la neurona pseudounipolar de tipo de fibras A, delta o C, cuyo soma está en el ganglio de la raíz dorsal. Los axones de la primera neurona ingresan a la médula espinal y hacen sinapsis con el núcleo dorsomarginal, ubicado en la lámina 1 de Rexed, con la sustancia gelatinosa ubicado en la lámina 2 o con el núcleo propio. Luego de la sinapsis, los axones de la segunda neurona decusan por la comisura blanca anterior y ascienden como sistema anterolateral hasta llegar al núcleo ventroposterolateral del tálamo, donde vuelve a hacer sinapsis. La tercera neurona viaja por el brazo posterior de la cápsula interna para llegar a la corteza sensitiva, en la porción medial e intermedia del giro postcentral y paracentral superior. Las modalidades que viajan por esta vía son el tacto grueso, la temperatura y el dolor. Entonces, tenemos otra animación. En esta animación vemos el circuito espinotalámico del sistema anterolateral. La neurona celeste ingresa a la médula espinal y hace sinapsis en el asta posterior. La segunda neurona decusa por la comisura blanca anterior y luego asciende. Asciende por el sistema anterolateral hasta llegar al tálamo sensitivo y desde el tálamo sensitivo ocurre la segunda sinapsis y la tercera neurona sigue subiendo hasta llegar a la corteza somatosensitiva, que vendría a ser la roja en este caso. El sistema anterolateral está formado no solamente por los tractos espinotalámicos, también está formado por tractos espinoreticulares y espinomesencefálicos. Estos tractos son importantes para aspectos motivacionales y emocionales del dolor. La información que viaja por el sistema anterolateral va dejando colaterales en el tronco encefálico, en la formación reticular, en el cólico superior, etc. Hipotálamo y amígdala. Otras colaterales se dirigen a núcleos talámicos intralaminares, que proyectan al sistema límbico como la ínsula y la corteza cingulada anterior, entregando así aspectos afectivos del dolor. El tracto espinoreticular hace sinapsis de forma difusa a nivel del tronco encefálico con la formación reticular. El tracto espinomesencefálico hace sinapsis con la sustancia gris periacueductal. Esto es muy importante para entender el circuito de modulación descendente del dolor. Los mecanismos endógenos de la analgesia central permiten el control descendente del dolor. La sustancia gris periacueductal recibe aferencias tanto de la médula espinal con el tracto espinomesencefálico como de estructuras límbicas de corteza frontal y el hipotálamo. Las neuronas de la sustancia gris periacueductal hacen sinapsis con el núcleo del rafe magno y con el locus ceruleus. La activación de la sustancia gris periacueductal produce la liberación de encefalinas, que son opioides endógenos que actúan como neurotransmisores en estos núcleos señalados. El núcleo del rafe magno de tipo serotoninérgico y el locus ceruleus noradrenérgico sinaptan con una interneurona inhibidora ubicada en la sustancia gelatinosa. La activación de estas neuronas de la lámina 2 provoca liberación de encefalinas que producen un aumento del umbral, tanto de la neurona presináptica como de la postsináptica, disminuyendo así el número de potenciales de acción asociados al estímulo nociceptivo. Y bueno, con esto terminamos la presentación. Espero que les haya sido de utilidad. Es bastante información, así que te recomiendo que la veas varias veces hasta que memorices todo lo que está contenido en esto. Nos vemos.